Confundimos la actividad con el progreso. Y esa es la confusión fundamental que ha secuestrado tu potencial. Piénsalo por un momento. Llenamos cada minuto, cada segundo de nuestro día con algo. Reuniones que podrían haber sido un correo. Correos que no necesitaban respuesta. Llamadas para confirmar lo que ya estaba confirmado. Pequeñas tareas, una detrás de otra, como si estuviéramos en una cadena de montaje invisible. Construimos un muro de ocupación a nuestro alrededor, y al final del día, cuando la energía se ha ido y solo queda el silencio, caemos en el sofá, completamente agotados. Y en ese agotamiento, nos decimos a nosotros mismos que hemos hecho mucho. El cansancio se convierte en nuestra medalla, en la prueba física de nuestro esfuerzo. Pero quiero que seas brutalmente honesto contigo mismo, solo por un instante. Mira tus grandes metas. Esa idea de negocio que te quita el sueño. Ese libro que juraste que escribirías. Esa habilidad que querías dominar. Ese nivel de libertad financiera que anhelas. Después de todas esas jornadas agotadoras, ¿están esas metas más cerca? ¿Has dado un paso de gigante hacia ellas? ¿O simplemente estás en el mismo sitio que hace un año, pero mucho, mucho más cansado? ¿Estás avanzando, o solo estás moviéndote? La sociedad te ha vendido una idea muy conveniente. Estar ocupado es la nueva norma social del éxito. Es un símbolo de estatus. Cuando alguien te pregunta ¿cómo estás?, la respuesta por defecto, la respuesta correcta, es sin parar, ocupadísimo. Decirlo con un suspiro de falso agobio te hace sentir importante, demandado, relevante. Hemos creado una cultura donde una agenda vacía es casi un sinónimo de fracaso. Una tarde libre no es una oportunidad para pensar o recargar, es un vacío que nos genera ansiedad y que corremos a llenar con cualquier cosa, por trivial que sea. Es una fachada, un teatro que representamos para los demás y, lo que es peor, para nosotros mismos. Pero detrás de esa fachada se esconde una pregunta aterradora, una pregunta que evitamos a toda costa porque intuimos que la respuesta puede doler. La pregunta es, ¿toda esta actividad frenética me está haciendo avanzar de verdad, o solo me mantiene corriendo a toda velocidad en una rueda de hámster perfectamente diseñada? ¿Estoy construyendo mi futuro o solo estoy manteniendo las luces encendidas un día más? Y la respuesta, la que sientes en el fondo de tu estómago en esos momentos de quietud, es que la mayoría de las veces, solo nos mantiene en la rueda. ¿Estás corriendo? Sí. ¿Estás sudando? También. ¿Te estás esforzando? Sin duda. Pero la rueda no va a ninguna parte. Y lo más perverso de todo es que la rueda está diseñada para ser cómoda. Tiene todo lo que necesitas para no querer bajarte. Cada vez que contestas un correo, la rueda te da una pequeña galleta, una microdosis de dopamina que te dice bien hecho. Eres productivo. Cada vez que tachas una tarea insignificante de tu lista, la rueda te aplaude. Es un sistema de recompensas inmediatas que te mantiene distraído del hecho de que tu paisaje nunca cambia. Piénsalo como si fueras un constructor. Cada día te levantas y te pones a poner ladrillos. 100, 200, 500 ladrillos al día. Terminas cubierto de polvo y cemento, con los músculos doloridos. Has trabajado duro, pero nunca te has detenido a mirar los planos. Simplemente pones un ladrillo encima de otro, porque el acto de poner ladrillos te hace sentir que estás construyendo algo. Pasan los años y has apilado millones de ladrillos, creando una estructura gigantesca y sin sentido. Un monumento a tu esfuerzo, sí, pero un monumento hueco, sin propósito. Un laberinto que tú mismo has construido y del que ahora no sabes cómo salir. Este no es un fallo tuyo. Es un fallo del sistema en el que hemos sido educados. Desde pequeños, en el colegio, se nos recompensa por la actividad visible. Por entregar los deberes, por rellenar las páginas, por levantar la mano. El sistema no premia al niño que se queda en silencio durante una hora pensando en una única idea brillante, premia al que completa la ficha de 20 ejercicios.
Nos han programado durante más de una década para creer que el volumen es igual al valor. Y hemos arrastrado esa programación defectuosa a nuestra vida adulta. Creemos que una bandeja de entrada con 50 correos respondidos es mejor que una conversación profunda que podría generar 1.000.000 de euros. Creemos que asistir a 5 reuniones es más productivo que pasar 3 horas en soledad diseñando la estrategia que definirá el próximo lustro de nuestra empresa o de nuestra carrera. Estamos atrapados en la ilusión de que si nos movemos lo suficientemente rápido, en alguna dirección, la que sea, eventualmente llegaremos a un buen lugar. Pero la física no funciona así, y la vida tampoco. El movimiento sin dirección es solo entropía, es caos. Es agitar el agua de un vaso esperando que se convierta en vino. Es el equivalente a intentar cruzar un océano a nado, moviendo brazos y piernas con una energía sobrehumana, pero sin una brújula que te diga hacia dónde está la orilla. Lo único que consigues es agotarte y hundirte en el mismo sitio donde empezaste. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Si es tan ilógico, ¿por qué caemos todos en la misma trampa? ¿Por qué preferimos el calor sofocante de la rueda de hámster a la brisa fresca de la libertad y el progreso real? La respuesta es simple y desoladora, porque es más fácil. Es más fácil reaccionar que crear. Es más fácil responder a la agenda de otros que definir la tuya propia. Es más fácil hacer 100 cosas pequeñas que no importan que enfrentarse a la única cosa grande que te aterroriza. La rueda es predecible. El mundo exterior, el de las metas ambiciosas y los sueños grandes, es incierto y da miedo. En la rueda, nadie te juzga si estás sudando. De hecho, te admiran por ello. Fuera de la rueda, si te detienes a pensar, la gente puede creer que eres un vago. Si intentas algo grande y fracasas, te expones a la crítica. La ocupación es nuestro escondite. Es una armadura que nos ponemos cada mañana para no tener que luchar las batallas que de verdad importan. Y así, día tras día, nos mentimos. Nos decimos que hoy no tengo tiempo para lo importante, estoy hasta arriba. Pero la verdad es que estamos usando lo urgente como una droga para anestesiar la llamada de lo importante. Cada tarea trivial es una distracción, un velo que ponemos entre nosotros y nuestras verdaderas ambiciones. Y el tiempo pasa. Y las grandes metas se cubren de polvo en una estantería de nuestra mente. Y nos convencemos de que algún día, cuando las cosas se calmen, cuando tengamos más tiempo, entonces sí nos pondremos a ello. Pero las cosas nunca se calman. La marea de la trivialidad nunca baja. Es un océano infinito. Este es el núcleo de todo. No es un problema de gestión del tiempo. Tienes las mismas 24 horas que tuvo Leonardo da Vinci, que tuvo Marie Curie, que tiene cualquier persona que admiras. No es un problema de falta de energía. Tienes la energía, pero la estás invirtiendo en la dirección equivocada. Estás quemando combustible de cohete para ir a la tienda de la esquina. Es un problema de percepción. Es un problema de adicción a la validación que nos da el movimiento. La pregunta, por tanto, no es cómo hacer más cosas en menos tiempo. Esa es la pregunta equivocada, la que te mantiene en la rueda. La pregunta correcta, la que puede liberarte, es, ¿cómo puedo hacer menos, pero que ese menos sea lo que de verdad me impulse hacia adelante? ¿Cómo puedo empezar a distinguir la señal del ruido? Pero antes de poder responder a eso, tienes que aceptar la cruda realidad de tu situación actual. Tienes que admitir que estás atrapado. Tienes que reconocer que esa sensación de agotamiento que confundes con el progreso es, en realidad, el síntoma de tu estancamiento. Porque hemos caído, y has caído, en el gran engaño del movimiento perpetuo. ¿Crees que por trabajar 10 horas seguidas eres un trabajador duro? ¿Crees que esa sensación de tener la vista nublada frente a la pantalla a las 9 de la noche es la firma de un profesional comprometido? Te han enseñado a venerar el esfuerzo, a medir tu valía por la cantidad de sudor y tiempo que inviertes. Pero voy a decirte algo que quizás te ofenda, algo que va en contra de todo lo que te han contado en la oficina, en la universidad y en casa. Estar ocupado,
esa actividad frenética que glorificas, es la forma más socialmente aceptada de pereza. Sí, pereza. No la pereza del que se queda en el sofá todo el día. Esa es obvia, visible y criticada. Hablo de una pereza mucho más insidiosa, más inteligente. Una pereza disfrazada de productividad. La pereza del alma. Porque se necesita una cantidad de energía y esfuerzo infinitamente menor para organizar tu bandeja de entrada durante una hora, que para sentarte frente a una página en blanco y escribir el primer párrafo de tu proyecto. Es infinitamente más fácil y cómodo hacer 10 pequeñas llamadas de seguimiento para sentir que avanzas, que hacer esa única llamada a ese cliente potencial que podría transformar tu negocio pero que también podría rechazarte. Es más sencillo planificar la semana que viene con un nivel de detalle obsesivo, llenando cada hueco con tareas menores, que enfrentar la abrumadora incertidumbre de esa única cosa que te aterroriza pero que sabes, en lo más profundo de tu ser, que podría cambiarlo todo. Hemos confundido el trabajo duro con el trabajo largo. Hemos confundido la dificultad con el volumen. El verdadero trabajo duro no tiene nada que ver con estar ocupado. El trabajo duro es emocional. Es tener el coraje de enfrentar la incomodidad de no saber la respuesta. Es la valentía de ser vulnerable, de presentar una idea que podría ser ridiculizada. Es la disciplina de apagar todas las distracciones y concentrarse en una sola tarea compleja durante 3 horas seguidas, luchando contra cada impulso de tu cerebro que te grita que revises el móvil. El verdadero trabajo duro es la batalla que libras contra tu propia resistencia, contra esa voz que te susurra que lo dejes para mañana, que mejor hagas antes esas 10 cositas más fáciles. Tu agenda llena no es una señal de importancia. Es un escudo. Cada reunión, cada correo, cada llamada sin propósito claro es un ladrillo más en la fortaleza que construyes a tu alrededor para protegerte. ¿Protegerte de qué? De la posibilidad de fracasar. Si pasas todo el día apagando pequeños fuegos, nadie puede culparte por no haber intentado iniciar la gran hoguera que podría iluminar tu futuro. Si estás constantemente reaccionando a las urgencias de los demás, nunca tienes que asumir la responsabilidad de crear tus propias prioridades. La ocupación es la coartada perfecta. Te permite decirte a ti mismo y a los demás que lo estás intentando, que estás trabajando sin descanso, cuando en realidad lo que estás haciendo es evitar el único trabajo que de verdad cuenta. Eres un actor interpretando el papel de una persona ocupada, y has llegado a creerte tu propia actuación. Imagina que tu meta más importante es un tesoro escondido en el centro de un laberinto. En la entrada del laberinto hay una pila enorme de piedras. Puedes pasar todo el día moviendo las piedras de un lado a otro. Es un trabajo físico, agotador. Sudas, te duelen los músculos. Al final del día, estás exhausto y puedes decir con orgullo, he movido 100 toneladas de piedra. Pero el tesoro sigue en el mismo sitio. El laberinto sigue intacto. El trabajo real, el trabajo difícil, no era mover las piedras. Era entrar en el laberinto, sin mapa, enfrentándote a la posibilidad de perderte, de encontrarte con callejones sin salida, de sentir miedo y frustración. Las piedras son tus tareas triviales. El laberinto es tu trabajo importante. Mover piedras te hace sentir productivo. Entrar en el laberinto te hace progresar. Hemos creado un culto al hacer, sin preguntarnos jamás si lo que hacemos merece la pena ser hecho. Valoras más la sensación de estar en movimiento que la dirección en la que te mueves. Es una forma de pereza estratégica. Es la pereza de no querer detenerse un momento, en silencio, y hacerse las preguntas difíciles. ¿Es esto realmente necesario? ¿Me acerca esto a donde quiero ir? ¿O es solo una distracción cómoda? Estas preguntas dan miedo, porque sus respuestas podrían obligarte a cambiarlo todo. Podrían revelarte que has estado perdiendo el tiempo durante meses, o incluso años, en las actividades equivocadas. Y es mucho menos doloroso seguir corriendo en la rueda, seguir moviendo las piedras, que enfrentar esa verdad. Piensa en la última vez que tuviste un par de horas libres,
sin interrupciones. ¿Qué hiciste? ¿Sentiste una calma creativa y te pusiste a trabajar en tu gran proyecto? ¿O sentiste una punzada de ansiedad, un vacío incómodo, y rápidamente lo llenaste revisando las redes sociales, ordenando archivos en tu ordenador o haciendo la colada? Esa necesidad de llenar el vacío es un síntoma de tu adicción a la ocupación. Has entrenado a tu cerebro para que equipare el no hacer nada con ser un vago. Le has enseñado a temer el silencio, porque en el silencio es donde surgen las grandes preguntas, los grandes miedos y las grandes ideas. Y las tres cosas requieren un tipo de energía que la pereza emocional no está dispuesta a gastar. El sistema está diseñado para premiar esta forma de pereza. Tu jefe probablemente no te felicitará por pasar una mañana entera mirando por la ventana, pensando en una solución innovadora a un problema complejo. Pero sí te dará una palmadita en la espalda si ve que has respondido a 200 correos antes del mediodía. Medimos lo visible, lo cuantificable, lo fácil de reportar. Y como somos seres inteligentes que responden a incentivos, nos hemos vuelto expertos en producir métricas de vanidad, reuniones asistidas, tareas completadas, horas registradas. Hemos sacrificado el impacto, que es invisible y difícil de medir a corto plazo, por la actividad, que es visible y fácil de celebrar. Así que la pregunta ahora es más profunda, más personal. No se trata de la percepción de los demás, ni del sistema corporativo. Se trata de tu propia experiencia interna. Si todo lo que digo es cierto, si la ocupación es solo un disfraz de la pereza, ¿cómo puede ser que se sienta tan real? ¿Cómo puede ser pereza sentir que no paras en todo el día? ¿Cómo puede ser pereza ese agotamiento que te llega hasta los huesos y te impide incluso pensar con claridad por la noche? Es pereza mental. Esa es la respuesta. Tu cuerpo puede estar al borde del colapso, tus ojos pueden arder por fijar la vista en la pantalla durante 12 horas, pero tu mente, tu espíritu, ha elegido el camino más fácil. Ha elegido la comodidad de la rutina predecible frente a la aterradora incertidumbre de lo que de verdad importa. Es la pereza de no querer tomar decisiones difíciles, de no querer sentir emociones incómodas. Porque seamos honestos, es infinitamente más fácil clasificar 200 correos electrónicos en carpetas de colores, una tarea que no requiere ni un ápice de tu alma, que hacer esa única llamada que te expone al rechazo. Es más sencillo pasar una tarde entera puliendo los detalles de una presentación interna que nadie recordará en 2 días, que enfrentarte a esa conversación difícil con un socio donde tienes que poner los límites y arriesgar la relación. Es más cómodo reorganizar por 10ª vez tu plan de proyecto que escribir el primer capítulo de ese libro que sueñas publicar, porque en el momento en que escribes la primera palabra, la haces real y, por tanto, la expones a la crítica y al fracaso. Ahí está la clave de todo. Esa presentación al gran cliente que podría catapultar tu carrera. Esa charla honesta con tu pareja sobre el futuro. Lanzar ese producto en el que has invertido meses, sin tener ni la más remota idea de si el mercado responderá o si te estrellarás de forma espectacular. Esas son las tareas que importan. Son las bisagras sobre las que gira tu destino. Y son precisamente esas las que no aparecen en tu lista de tareas diarias, o si lo hacen, las vas moviendo de un día para otro, como una patata caliente, enterrándolas bajo una avalancha de urgencias triviales. Cada una de esas tareas importantes vive en un terreno emocionalmente volátil. Requieren que pongas en juego tu ego, tu reputación, tus esperanzas. Y eso, amigo mío, da pánico. Así que has desarrollado un mecanismo de defensa increíblemente sofisticado, una obra de ingeniería psicológica casi perfecta, tu ocupación. Es tu escudo, tu coartada, tu cortina de humo. Nadie puede culparte por no haber intentado conquistar el mundo hoy. Estabas trabajando. Estabas hasta arriba, respondiendo fuegos, solucionando problemas, siendo un miembro productivo de la sociedad. Tu agenda llena es el testimonio que presentas ante el tribunal de tu propia conciencia para declararte inocente del crimen de la procrastinación. Y el jurado, que también eres tú,
te absuelve cada noche. Pero en el fondo, en el silencio que queda cuando apagas la luz, sabes la verdad. Sabes que todo ha sido una farsa. Sabes que has estado usando las tareas pequeñas y urgentes para esconderte de las grandes e importantes. Has convertido tu vida profesional en una trinchera. Pasas el día entero con la cabeza agachada, esquivando las balas de la responsabilidad real, disparando a blancos fáciles para hacer ruido y sentir que estás en la batalla. Pero nunca, jamás, te atreves a asomar la cabeza para mirar el verdadero campo de batalla, donde se ganan o se pierden las guerras de verdad. Porque ahí fuera no hay garantías. Ahí fuera puedes perder. Y tu cerebro, esa máquina de supervivencia que ha evolucionado durante millones de años, está programado para odiar la incertidumbre y el riesgo. Su trabajo principal es mantenerte a salvo, y lo seguro es responder ese correo, organizar esa carpeta, asistir a esa reunión. Lo peligroso es crear, innovar, liderar, exponerse. Así que tu mente te engaña. Te susurra mentiras muy dulces. Te dice, no es que tengas miedo de llamar a ese cliente. Es que primero tienes que poner en orden tu base de datos para estar bien preparado. Y pasas 2 semanas preparando la base de datos. Luego te dice, no es que te aterre escribir ese primer borrador. Es que necesitas investigar un poco más para que sea perfecto. Y pasas un mes leyendo libros y artículos, acumulando conocimiento que nunca aplicas, en una parálisis por análisis autoinducida. Tu miedo es un maestro del disfraz. Y su disfraz favorito es el de la eficiencia y la preparación. Te vende la idea de que estás siendo responsable y meticuloso, cuando en realidad estás siendo un cobarde. Piénsalo de esta manera. Cada tarea importante tiene un coste emocional. Contestar un correo tiene un coste de 1. Organizar tu escritorio, un coste de 2. Pero tener esa conversación donde podría ser rechazado, tiene un coste de 90. Lanzar tu proyecto, un coste de 100. Tu presupuesto de energía emocional es limitado cada día. Así que, ¿qué haces? Como un contable miedoso, solo apruebas los gastos pequeños. Gastas tu energía en docenas de transacciones emocionales de bajo coste, y cuando llega el momento de la gran inversión, la que podría darte los mayores retornos, te declaras en bancarrota. Lo siento, te dices, estoy demasiado cansado, hoy ya he hecho demasiado. Pero no estás cansado por el trabajo que has hecho. Estás cansado de haber evitado el trabajo que debías hacer. Es el agotamiento que produce la resistencia, no la acción. Y esta evasión se manifiesta físicamente. ¿Alguna vez has notado cómo ese correo electrónico crucial que tienes que enviar parece mirarte desde la pantalla, y de repente sientes una necesidad imperiosa de ir a por un café? ¿O como el número de teléfono de esa persona a la que tienes que llamar parece pesar 1 tonelada en tu agenda? Ese es tu cuerpo reaccionando a la pereza de tu mente. Es tu sistema nervioso activando la respuesta de lucha o huida. Y como luchar contra la tarea da miedo, eliges la huida. Una huida sutil, disfrazada. No sales corriendo de la oficina. Simplemente abres una nueva pestaña en el navegador y te pones a investigar algo vagamente relacionado. Es la forma más elegante de salir huyendo que la humanidad ha inventado. Así que quiero que seas honesto contigo mismo por un segundo. Sin excusas, sin racionalizaciones, sin mentiras bien intencionadas. Detente. Respira hondo. Y mira el paisaje de tu día, de tu semana. ¿Qué tarea importante estás evitando hoy, ahora mismo, escondiéndote detrás de esa montaña de trabajos urgentes que has acumulado a tu alrededor? ¿Es esa llamada que puede que termine en un no? ¿Es pulsar el botón de publicar en ese proyecto que te hace sentir vulnerable? ¿Es admitir ante alguien que cometiste un error? ¿Es pedir ayuda, mostrando que no tienes todas las respuestas? ¿Es sentarte y trazar el plan financiero para tu futuro, enfrentándote a la realidad de tus números? Identifícala. Dale un nombre. Siente por un instante el nudo en el estómago que te provoca solo pensar en ella.
Esa sensación, esa incomodidad, es la brújula que te indica dónde está tu verdadero trabajo. Todo lo demás, absolutamente todo lo demás que has hecho hoy, ha sido una elaborada estrategia para no tener que caminar en esa dirección. No te preocupes. No te juzgues con demasiada dureza. Todos lo hacemos. Es un mecanismo humano, casi un reflejo. Reconocerlo no te hace débil. Al contrario, es el primer acto de una valentía inmensa. Es encender una luz en la habitación oscura que es tu propia resistencia. La clave no es aspirar a no tener miedo nunca. Eso es imposible. La clave es entender por qué ese miedo te empuja hacia la pereza mental, por qué te hace construir castillos de arena de tareas triviales para no tener que enfrentarte al mar. La clave es entender el mecanismo para poder, por fin, empezar a romper el ciclo. Esa tarea que evitas, ese miedo que sientes, tiene un nombre. Es tu trabajo más importante. Pero reconocerlo no es suficiente. Necesitas un sistema, un filtro para separar el oro de la paja, una ley casi universal que, una vez que la entiendas de verdad, actuará como un bisturí en la niebla de tu ocupación. La solución está en un principio que quizás conozcas, del que has oído hablar en algún libro de negocios o en alguna charla de motivación, pero que nunca, jamás, has aplicado de forma tan radical y despiadada como te voy a proponer ahora. Se llama el principio de Pareto, o más comúnmente, la ley del 80/20. La idea es engañosamente simple. El 80% de tus resultados, de tus victorias, de tu felicidad, proviene de un escaso 20% de tus esfuerzos. El 80% de los beneficios de tu empresa probablemente viene del 20% de tus clientes. El 80% de tu estrés viene del 20% de tus problemas. Es una ley de desequilibrio fundamental en el universo. La mayoría de las cosas no importan tanto como creemos. Y unas poquísimas cosas, importan infinitamente más de lo que nos atrevemos a admitir. Ahora, olvidemos la teoría y llevémoslo al extremo, a tu vida, a tu lista de tareas de esta semana. Mírala. Si tienes una lista de 20 tareas, te garantizo, y no es una hipérbole, es una verdad matemática y brutal, que solo una o dos de esas tareas van a mover la aguja de verdad. Solo una o dos van a generar un resultado exponencial, un salto cuántico en tu carrera, en tu negocio, en tu vida. Las otras 18, en el mejor de los casos, son mantenimiento. En el peor, y más común de los casos, son ruido. Son una distracción. Son, como hemos dicho, procrastinación productiva. Son la forma más elaborada y socialmente aceptada de perder el tiempo que existe. Piénsalo como si fueras un cazador en una selva llena de animales. En esa selva hay miles de conejos y un solo león. Los conejos son tus 18 tareas triviales. Son fáciles de ver, fáciles de cazar, no ofrecen resistencia. Puedes pasar todo el día cazando conejos. Al final de la jornada, llegas al campamento con una docena de ellos. Estás cansado, te sientes productivo. Tienes comida para una noche. Pero el león, ese animal majestuoso y peligroso que podría alimentar a tu tribu durante un mes entero, sigue ahí fuera. Cazar al león es difícil. Requiere estrategia, paciencia, coraje. Puede que pases todo el día siguiéndole el rastro y vuelvas con las manos vacías. Es arriesgado. Da miedo. Tú te has convertido en un experto cazador de conejos. Tu lista de tareas es un campo lleno de ellos. Cada correo que respondes es un conejo. Cada informe de rutina que completas es un conejo. Cada pequeña reunión de seguimiento es un conejo. Te has vuelto adicto a la gratificación instantánea de la caza menor, confundiendo una bolsa llena de presas pequeñas con una cacería exitosa. Mientras tanto, tu león, esa tarea única y transformadora, te observa desde la distancia, sabiendo que estás demasiado distraído persiguiendo conejos como para suponer una amenaza. El objetivo de un verdadero profesional, de un arquitecto de su propio destino, no es vaciar su lista de tareas.
Ese es el objetivo del aficionado, del que confunde estar ocupado con ser efectivo. El objetivo de un verdadero profesional es identificar al león. Es dedicar la mayor parte de su energía, de su concentración y de su coraje a esa única caza. Y ejecutarla de forma impecable. Incluso, y esto es lo que a tu mente programada le costará aceptar, incluso si eso significa que los 18 conejos se escapen ese día. Porque el valor de un solo león supera con creces el de 1000 conejos. Un león cambia las reglas del juego. Los conejos solo te mantienen en el juego un día más. Hemos sido educados para creer en la democracia de las tareas. Tratamos cada punto de nuestra lista como si tuviera el mismo peso, el mismo derecho a nuestra atención. Es un error fatal. Tu lista de tareas no debería ser una democracia, debería ser una dictadura brutal y elitista, gobernada por el tirano del impacto. Tienes que aprender a ser un asesino despiadado de la trivialidad. Tienes que mirar cada una de esas 18 tareas y decirles, sin remordimiento, no sois lo suficientemente importantes para merecer mi tiempo hoy. Sois ruido, y he decidido buscar la señal. Esto es un acto de rebelión. Es rebelarte contra la cultura de la ocupación. Es rebelarte contra tu propio cerebro, que busca la comodidad de lo fácil y lo predecible. Es rebelarte contra la falsa sensación de seguridad que te da una lista larga y ordenada. Esa lista no es un plan de acción. Es un menú de distracciones. Es un catálogo de mentiras cómodas que te cuentas a ti mismo para evitar la aterradora simplicidad de tu verdadera misión. La verdad es que probablemente solo tienes una, quizás dos, misiones importantes esta semana. Todo lo demás es logística. La mayoría de la gente vive en un mundo de esfuerzo lineal. Trabajan 1 hora, obtienen 1 unidad de resultado. Trabajan 8 horas, obtienen 8 unidades. Pero la ley del 80/20 te invita a un universo diferente, un universo de resultados exponenciales. En este universo, puedes trabajar 1 hora en la tarea correcta y obtener 100 unidades de resultado. Y puedes trabajar todo un mes en las tareas equivocadas y obtener casi 0. Tu éxito no está determinado por cuánto trabajas, sino por tu habilidad para discernir en qué vale la pena trabajar. El problema es que dejar ir esas 18 tareas se siente irresponsable. Se siente como si estuvieras abandonando tu puesto. ¿Qué pasará si no respondo a todos esos correos? ¿Y si no asisto a esa reunión? ¿Y si no completo ese informe de seguimiento? El sistema se caerá, la gente se enfadará, el mundo arderá. Esa es la mentira que el miedo te cuenta para mantenerte cazando conejos. La verdad es que la mayoría de las cosas que crees que son urgentes e indispensables, no lo son. El mundo no solo no arderá, sino que probablemente nadie note la diferencia. Y esa es una píldora difícil de tragar para nuestro ego. La idea de que gran parte de nuestro trabajo es irrelevante es un golpe directo a nuestra sensación de importancia. Pero una vez que superas ese golpe, encuentras la libertad. Te das cuenta de que no estás encadenado a tu escritorio durante 10 horas al día. Estás eligiendo esa cadena porque te da seguridad. En el momento en que identificas tu león, tu 20%, te das cuenta de que quizás solo necesitas 2 horas de trabajo real, de concentración profunda e ininterrumpida, para lograr más de lo que logras ahora en una semana entera de cazar conejos. Pero esto nos lleva inevitablemente a la pregunta del millón. A la encrucijada práctica que separa la teoría de la realidad. Si estoy en esta selva, rodeado de miles de conejos que saltan por todas partes, haciendo ruido, distrayéndome, ¿cómo identifico el rastro del león? Si mi lista de tareas está llena de obligaciones, promesas y falsas urgencias, ¿cómo encuentro esas 1 o 2 tareas que de verdad importan, sin que todo lo demás, toda esa estructura de conejos que he construido, se derrumbe a mi alrededor? ¿Quieres saber cómo encontrar esas 1 o 2 tareas que importan, cómo identificar al león en una selva llena de conejos? La respuesta te va a decepcionar y a la vez te va a liberar. La respuesta no está fuera. No está en un libro, ni en un seminario,
ni en una aplicación de productividad. Así que olvídate por un momento de las matrices de Eisenhower, de los diagramas de Gantt y de todas las herramientas complicadas que te prometen claridad. Tienes un instrumento mucho más antiguo, más preciso y más primitivo para encontrar tu trabajo más importante, tu propio miedo. Tu miedo es el detector de metales más sensible del mundo para encontrar el oro de tu potencial. Tu resistencia, esa fuerza invisible que te frena, es el mapa que te muestra exactamente dónde está enterrado el tesoro. Hemos sido entrenados toda nuestra vida para interpretar el miedo como una señal de stop, como una advertencia de peligro. Te propongo que le des la vuelta por completo a esa idea. El tipo de miedo del que hablamos, el miedo a hacer una llamada, a escribir un párrafo, a iniciar un proyecto, no es una señal de peligro. Es una señal de dirección. Es una brújula biológica. Aquí va la regla de oro, la única que necesitas para separar la señal del ruido, la tarea que más te incomoda, la que más resistencia te genera, la que llevas días o semanas posponiendo en tu mente, esa de la que huyes abriendo el correo electrónico por 20ª vez, esa que te provoca un pequeño nudo en el estómago solo de pensar en ella, esa es. Acabas de encontrar a tu león. Ese es tu trabajo más importante. Tu cerebro es una máquina de buscar la comodidad. Su objetivo primordial no es que tengas éxito ni que cumplas tus sueños, su objetivo es que sobrevivas. Y para él, sobrevivir significa gastar la menor energía posible y permanecer en territorio conocido. Por eso busca la gratificación instantánea de las tareas fáciles y repetitivas, los conejos. Cada vez que tachas una de esas tareas, tu cerebro te da una pequeña recompensa de dopamina, un caramelo neurológico que te dice, buen chico, estás a salvo, sigue así. El miedo y la resistencia son la alarma que suena en la central de tu cerebro cuando te acercas a la frontera de lo conocido. Es una señal de que estás a punto de salir de tu zona de confort. Y es justo ahí, en ese territorio inexplorado al otro lado de la frontera, donde ocurre todo el crecimiento, toda la magia, todo el progreso. Por eso tu miedo no es un muro, es una puerta. La incomodidad no es un castigo, es el precio de la entrada al siguiente nivel de tu vida. Tu miedo es una brújula que apunta, con una precisión infalible, directamente a tu norte verdadero. Piensa en tu vida como un pequeño jardín bien iluminado. Dentro del jardín, todo es seguro, familiar y predecible. Conoces cada planta, cada sendero. Este jardín es tu zona de confort, y las tareas que haces en él son tus 18 conejos, regar las plantas, cortar el césped, quitar las malas hierbas. Son necesarias para el mantenimiento, pero nada nuevo crece aquí. Más allá de la valla de tu jardín se extiende un bosque oscuro, inmenso y misterioso. Dentro de ese bosque están los ingredientes que necesitas para que tu jardín se expanda, semillas de árboles exóticos, tierra fértil que nunca has visto, fuentes de agua desconocidas. Pero el bosque da miedo. No sabes lo que hay dentro. Oyes ruidos extraños. Hay niebla. La mayoría de la gente pasa toda su vida cuidando su pequeño jardín, sin atreverse jamás a cruzar la valla. Y se preguntan por qué sus vidas no crecen, porque siempre cosechan las mismas flores de siempre. El miedo es la valla. La resistencia es la niebla. Son los mecanismos que te mantienen dentro. Pero la brújula del miedo no te dice aléjate del bosque. Te está diciendo, oye, ahí dentro, en la parte más oscura y que más te aterra, es donde está exactamente lo que necesitas para crecer. La tarea que te da miedo es tu invitación personal a entrar en ese bosque. En los mitos antiguos, el tesoro siempre estaba guardado por un dragón. El héroe no buscaba el tesoro que estaba a la vista de todos, buscaba el tesoro que estaba protegido por la bestia más temible. Y aquí está el secreto que nadie cuenta, el tamaño del dragón es siempre proporcional al valor del tesoro que protege. Nadie pone a un dragón a cuidar un cofre de monedas de cobre. Los dragones custodian el oro, las joyas, los artefactos mágicos. Tu miedo es el aliento de ese dragón.
Cuando sientes una resistencia enorme hacia una tarea, no es porque la tarea sea intrínsecamente peligrosa, es porque el tesoro que hay detrás de ella es inmensamente valioso para tu crecimiento personal. La llamada a ese cliente difícil es un dragón que custodia el tesoro de la confianza en ti mismo. Escribir ese libro es un dragón que protege el tesoro de encontrar tu propia voz. Iniciar tu propio negocio es un dragón que guarda el tesoro de tu libertad y tu autonomía. Has estado huyendo de los dragones toda tu vida, buscando caminos seguros y sin bestias. Y por eso solo has encontrado cofres llenos de cobre. La estrategia no es evitar a los dragones. La estrategia es buscar al dragón más grande y aterrador que puedas encontrar y caminar directamente hacia él. Esta idea es un acto de rebelión contra tu propia biología. Vas a tener que reeducar a tu sistema nervioso. Tienes que enseñarle que la sensación de incomodidad no es el preludio del desastre, sino el preludio del crecimiento. Tienes que empezar a tratar la resistencia como a un entrenador personal. Cuando levantas una pesa y sientes que el músculo quema, no sueltas la pesa aterrorizado, sabes que esa sensación es la que produce la fuerza. La resistencia mental es exactamente lo mismo. Es el punto donde tu músculo emocional y creativo se está rompiendo para poder reconstruirse más fuerte. Cuando te sientes frente a tu tarea más importante, tu león, tu dragón, vas a sentir una fuerza de repulsión casi física. Tu mente se convertirá en un torbellino de excusas increíblemente convincentes. De repente, recordarás que tienes que hacer la compra, que tu bandeja de entrada debe estar a rebosar, que es un buen momento para ordenar tu escritorio. Tu cuerpo te pedirá que te levantes. Sentirás un picor, un hambre repentina. Todo tu ser conspirará para alejarte de esa tarea. Ese es el momento de la verdad. Esa es la resistencia manifestándose. Y en lugar de huir, tienes que aprender a sentarte en medio de esa tormenta, a observar esas sensaciones y a decir, ah, aquí estás. Te estaba esperando. Sé que estás aquí porque estoy en el lugar correcto. Pero claro, entender esto intelectualmente es una cosa. Ponerlo en práctica es otra completamente distinta. Porque cuando esa ola de miedo y resistencia te golpea, el impulso natural no es analizarla, es reaccionar, es huir. Y muchas veces, la reacción no es la huida, sino la parálisis. Te quedas congelado, incapaz de avanzar hacia el bosque e incapaz de volver a la comodidad de tu jardín. Atrapado en la valla, con el corazón acelerado y la mente en blanco. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta, la pregunta lógica, la pregunta práctica que te estás haciendo ahora mismo. ¿Cómo actúo guiado por el miedo sin que me paralice? No te voy a vender una solución mágica para el miedo. No te voy a decir que respires hondo 3 veces y el dragón desaparecerá. El miedo no se conquista, se gestiona. La parálisis no se cura con valentía espontánea, se disuelve con la acción disciplinada. No se trata de ser un superhéroe sin miedo que se lanza al abismo sin dudar. Se trata de ser un artesano, un profesional que construye un sistema para poder actuar a pesar del miedo. Y es un sistema increíblemente simple en su diseño, pero profundamente radical en su práctica. Un ritual. Te reto a que lo hagas mañana. No la semana que viene. No cuando tengas más tiempo. Mañana. Los primeros 90 minutos de tu día de trabajo son sagrados. No son importantes, no son preferentes, son sagrados. Esta franja de tiempo no le pertenece a tu jefe, no le pertenece a tus clientes, no le pertenece a tu familia, ni siquiera le pertenece a tu yo reactivo y ansioso. Le pertenece a tu yo más elevado, a tu yo arquitecto, a la parte de ti que sueña con un futuro más grande. Durante esos 90 minutos, tu única obligación es con tu trabajo más importante, con tu león, con esa única tarea que te aterroriza y te atrae a partes iguales. Estos 90 minutos no son para tu teléfono. De hecho, el primer paso del ritual es un acto de exilio. Tu teléfono móvil no puede estar en la misma habitación. Ni en silencio, ni boca abajo. Tiene que estar físicamente en otro lugar.
Este no es un simple truco de productividad, es un acto simbólico. Al separarte de tu teléfono, estás cortando el cordón umbilical con el mundo de la reactividad. Estás declarando tu independencia de la dictadura de la urgencia ajena. Estás diciendo, durante los próximos 90 minutos, el mundo puede esperar. Mi agenda no la dictan las notificaciones, la dicto yo. Estos 90 minutos no son para tus correos electrónicos. Abrir tu bandeja de entrada por la mañana es el equivalente a abrir la puerta de tu casa e invitar a 100 extraños a que entren gritando sus problemas y te digan qué tienes que hacer. Es el acto de autosabotaje más común y devastador que existe. Tu bandeja de entrada es una lista de tareas glorificada que otros han creado para ti. Es un sistema perfecto para asegurarte de que pasarás el resto del día cazando sus conejos, en lugar de cazar tu propio león. La regla es absoluta, la bandeja de entrada permanece cerrada hasta que el ritual haya terminado. Estos 90 minutos no son para las noticias, ni para las redes sociales, ni para organizar tu escritorio. Son un vacío sagrado. Un espacio de silencio y enfoque profundo. Tú y esa única tarea. Pon el móvil en otra habitación. Cierra todas las pestañas del navegador que no estén directamente relacionadas con tu misión. Apaga todas las notificaciones de tu ordenador. Crea una burbuja, un santuario. Y durante 90 minutos, dedícate en exclusiva a ella. Puede que los primeros 20 o 30 minutos sean un infierno. Tu cerebro, adicto a la distracción, entrará en síndrome de abstinencia. Te gritará que te levantes, que revises algo urgente. Te bombardeará con pensamientos irrelevantes. Sentirás un picor, una ansiedad, un aburrimiento insoportable. Esta es la resistencia. Este es el dragón protegiendo el tesoro. No luches contra él. Simplemente obsérvalo y, suavemente, vuelve a tu tarea. Una y otra vez. Tu único trabajo en esos momentos no es avanzar de forma espectacular, es simplemente permanecer. Es aguantar en tu puesto. No tienes que terminar la tarea en esos 90 minutos. Ni siquiera tienes que hacer un gran progreso. Lo único que tienes que hacer es presentarte y ofrecerle tu atención indivisa durante ese tiempo. Si estás escribiendo un libro, escribe un solo párrafo. Si estás diseñando un plan de negocio, define una sola sección. Si tienes que hacer esa llamada aterradora, pasa los 90 minutos preparando el guión y visualizando la conversación. El objetivo del ritual no es la victoria diaria, es la práctica constante. Es entrenar tu músculo de la concentración y tu tolerancia a la incomodidad. ¿Te parece radical? ¿Te parece imposible? ¿Ya estás pensando en las 1000 razones por las que esto no funcionaría en tu caso particular? Es que mi jefe me escribe a primera hora, es que mis clientes esperan una respuesta inmediata, es que por la mañana no soy productivo. Estas no son razones, son excusas increíblemente bien construidas por tu miedo para mantenerte a salvo en la mediocridad. Son las barras de la jaula invisible que tú mismo has forjado. Piensa en esto. Si no puedes encontrar y proteger 90 minutos de tu día para tu prioridad más alta, para la tarea que tú mismo has identificado como la que puede cambiar tu futuro, no tienes un problema de tiempo. Tienes un problema de autorrespeto. Léelo otra vez. No es un problema de tiempo, es un problema de autorrespeto. Al permitir que el primer bloque de tu día sea secuestrado por las demandas de los demás, estás haciendo una declaración muy poderosa. Estás diciendo que las agendas de los demás son más importantes que la tuya. Estás diciendo que las prioridades de tu jefe valen más que las tuyas. Estás diciendo que la notificación aleatoria de un desconocido en una red social merece tu atención antes que tus propios sueños. Te estás tratando a ti mismo como un ciudadano de segunda clase en tu propia vida. Te estás colocando voluntariamente al final de la cola. Este ritual de 90 minutos no es una estrategia de gestión del tiempo, es un acto de afirmación de tu propio valor. Es la forma más práctica y contundente de decirte a ti mismo, yo importo. Mis metas importan. Mi futuro importa.
Y voy a darle a mis sueños el recurso más valioso que poseo, mi primera y mejor energía del día. Imagina tu día como un vaso de agua limpia. Cada correo que lees, cada reunión a la que asistes, cada interrupción, es una gota de barro que enturbia el agua. La mayoría de la gente empieza su día bebiendo directamente de un vaso lleno de barro y pasa el resto de la jornada intentando, sin éxito, volver a clarificar el agua. El ritual de los 90 minutos consiste en beber primero del agua pura. Consiste en darle a tu mente lo mejor, cuando está más clara y más potente. Después, cuando el ritual termine, puedes abrir las compuertas y dejar que entre el barro. No importa, porque tú ya habrás hecho lo que de verdad cuenta. Ya habrás ganado la única batalla que importaba. El resto del día puede ser un caos reactivo, pero tú ya habrás movido la aguja. Ya habrás puesto un ladrillo en el templo de tu futuro. Así que la pregunta final no es si puedes hacerlo o si tienes tiempo para ello. Es una decisión. Es una elección sobre quién quieres ser. ¿Vas a seguir siendo un esclavo de las notificaciones, un corcho a la deriva en el océano de las urgencias de los demás? ¿O vas a tomar el control, vas a convertirte en el guardián de tu propio templo y empezar a construir, ladrillo a ladrillo, tu futuro en esos 90 minutos sagrados? Durante mucho tiempo, quizás toda tu vida adulta, has estado actuando como un bombero. Y tienes que admitir que hay una parte de ti a la que le encanta. El sonido de la sirena, la adrenalina de la urgencia, la sensación de ser indispensable. Corres de un lado a otro, apagando los fuegos urgentes que otros crean, o que a veces tú mismo, inconscientemente, avivas. Un cliente enfadado es un fuego. Una bandeja de entrada con 300 correos sin leer es un fuego. Un proyecto con una fecha de entrega imposible es un fuego. Y tú, con tu casco y tu manguera, te lanzas a la acción. Al final del día, estás cubierto de hollín, agotado, pero con una extraña sensación de satisfacción. Eres el héroe. Has salvado el día. La gente depende de ti. Es una identidad seductora, la del bombero. Es una adicción al caos, una necesidad de ser el que soluciona, el que rescata. Porque en el caos, nadie te hace las preguntas difíciles. Nadie te pregunta si el edificio que estás salvando merecía la pena ser construido en primer lugar. Nadie cuestiona los cimientos, la estructura, el diseño. Solo importa apagar las llamas. Es un trabajo agotador, sí, pero es un trabajo seguro para el ego. Te da una excusa perfecta para no tener que hacer el trabajo más profundo y aterrador que existe, el de diseñar el edificio. Un bombero nunca diseña el edificio. Solo reacciona a sus defectos. Hoy es el día en que cuelgas el casco. Hoy es el día en que dejas de ser el bombero y te conviertes en el arquitecto de tu vida. Y tienes que entender que el trabajo del arquitecto es mucho más solitario y mucho menos glamuroso a corto plazo. El arquitecto no corre por los pasillos. No grita órdenes en medio del pánico. El arquitecto, a menudo, está sentado en silencio, con un lápiz en la mano, frente a una hoja de papel en blanco. Un trabajo que, desde fuera, podría confundirse con no hacer nada. El arquitecto no se preocupa por el color de los ladrillos del día a día, se preocupa por los cimientos que nadie ve. No se obsesiona con apagar el pequeño incendio de la cocina, se obsesiona con diseñar un sistema eléctrico que evite que el fuego comience. El bombero gana batallas diarias. El arquitecto gana la guerra antes de que empiece. El bombero vive en un estado de reacción constante. El arquitecto vive en un estado de creación deliberada. Es un cambio de identidad fundamental. Es pasar de preguntar ¿qué es lo más urgente ahora mismo? A preguntar ¿cuál es la única cosa que, si la hago bien, hará que todo lo demás sea más fácil o irrelevante? Tus 90 minutos sagrados, ese ritual del que hemos hablado, son tu mesa de diseño. Son el único lugar donde te quitas el uniforme de bombero y te pones el de arquitecto. Es el momento sagrado en que dejas de mirar las llamas y empiezas a estudiar los planos. Es donde trabajas en los cimientos de tu futuro. En esa mesa,
te enfrentas a las verdades incómodas. Trazas las líneas maestras de tus proyectos. Tomas las pocas decisiones de alta calidad que darán forma a los próximos 5, 10, 20 años de tu vida. Es un trabajo lento. A veces, pasarás 90 minutos en esa mesa y lo único que producirás será una sola frase, una sola idea clara. Y eso, para tu bombero interior, adicto a la acción, será insoportable. Te gritará que estás perdiendo el tiempo, que hay fuegos que apagar ahí fuera. Pero tienes que confiar en el proceso. La verdadera productividad no es la velocidad a la que pones ladrillos, es la inteligencia con la que diseñas los planos. Un arquitecto puede pasarse un mes entero pensando en la ubicación de un solo muro de carga, y esa decisión de un mes de trabajo silencioso será infinitamente más valiosa que el trabajo frenético de 1000 albañiles colocando ladrillos en la dirección equivocada durante un año. Tu vida es ese edificio. Y durante demasiado tiempo, has estado actuando como un albañil sin planos, colocando ladrillos al azar, maravillándote de lo rápido que se levantan los muros, sin darte cuenta de que estás construyendo una prisión. El paso de bombero a arquitecto es un acto de fe. Es la fe en que el trabajo silencioso y concentrado en los cimientos dará sus frutos, aunque no puedas verlos hoy. Es renunciar a la gratificación instantánea de apagar un fuego por la satisfacción profunda y duradera de saber que estás construyendo algo sólido, algo con propósito, algo que perdurará. Es renunciar a ser el héroe del día para convertirte en el autor de tu década. Este viaje que hemos hecho juntos no ha sido para darte un par de trucos de productividad. Ha sido para ofrecerte una nueva identidad. Para que te des cuenta de que tu valor no reside en lo lleno que está tu calendario, sino en lo claras que están tus prioridades. Para que entiendas que el miedo no es una barrera, sino una brújula. Y para que aceptes que el respeto por tu propio tiempo y tus propias metas es la única fundación sobre la que se puede construir una vida extraordinaria. Pero el conocimiento sin acción es solo un pasatiempo. La inspiración sin implementación es una ilusión. Toda esta conversación no habrá servido de nada si mañana por la mañana, al sonar el despertador, vuelves a ponerte el traje de bombero, coges el móvil desde la cama y te lanzas a apagar el primer fuego que veas en tu bandeja de entrada. El cambio no ocurre cuando entiendes algo. Ocurre cuando lo haces. Por eso, tu transformación no empieza mañana por la mañana. Empieza ahora mismo. Empieza con un compromiso. Un acto simple pero poderoso que trazará una línea en la arena entre el bombero que eras y el arquitecto que has decidido ser. Quiero que vayas a la sección de comentarios, ahora mismo, y escribas cuál es esa tarea, esa cosa incómoda, ese león, ese dragón, que vas a atacar mañana en tus primeros 90 minutos sagrados. No escribas una lista. No escribas varias opciones. Elige una. La más importante. La que más miedo te da. Nómbrala. Hazla específica. Este acto de escribirlo no es para mí, ni para que los demás lo vean. Es un contrato que firmas contigo mismo. Es una ceremonia. En el momento en que tus dedos teclean esas palabras y pulsas publicar, algo cambia. La idea abstracta que flota en tu mente se cristaliza en un compromiso tangible. La dejas de negociar contigo mismo. Se vuelve real. Inevitable. Al hacerlo público, por anónimo que sea, invocas el poder de la responsabilidad social. Creas un ancla en el mundo real que te impedirá, o al menos te dificultará, volver a tus viejos patrones mañana por la mañana. Sentirás resistencia incluso a hacer esto. Tu bombero interior te dirá que es una tontería, que no tienes tiempo para esto, que ya sabes lo que tienes que hacer y no necesitas escribirlo. Escucha esa resistencia. Es el último intento de tu viejo yo por mantener el control. Es el miedo a comprometerse de verdad. Vénselo. Escribe el comentario. Mañana, cuando te despiertes, no tendrás que pensar. No tendrás que decidir. La decisión ya estará tomada. Tu yo de hoy, en un momento de claridad y valentía, ya le habrá dejado instrucciones precisas a tu yo de mañana. Tu única tarea será obedecer.
Sentarte en tu mesa de diseño, abrir los planos y empezar el verdadero trabajo. Mañana, empieza la construcción.